esto basados, claro, en algún temor, en algo que no nos gusta, en algo que nos desagrada, en algo que hay personas que le tienen miedo a la oscuridad, hay personas que le tienen miedo a las tarántulas, a las arañas, a las cucarachas. Esta semana vi un video de una mujer que gritó y vio una cucaracha, y el esposo dice, solo es una cucaracha, y cuando la cucaracha empieza a saltar, sale el hombre corriendo también. ¿Por qué? Porque a veces hay temores, ¿no? Pero muchas veces decimos nuestros temores. Yo le tengo miedo a eso, y pasa una vida entera declarando y diciendo que usted le tiene miedo a eso. A veces y sucede, y también hay una palabra muy común que sale de nuestra boca, es que a veces decimos, me parece que me quiero enfermar. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que está ahí los helados? Vamos a ser claros, los mocos de fuera. Y viene usted dice, como que me quiero enfermar. ¿Verdad? No, o sea que se quiere enfermar, ¿verdad? Entonces sí te quieres enfermar. ¿Cuándo ustedes alguna vez han dicho como que me quiero enfermar? Algo peor, usted a veces dice mi enfermedad. Su enfermedad. Entonces ¿para qué hay que orar? Porque si es suyo, usted ya no quiere ya algo suyo, ya para que ya se apoderó de eso. Y a veces decimos es mi enfermedad, o como que me quiero enfermar. Yo lo he dicho, y después pienso, no, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que yo me quiero enfermar. No, nadie se quiere enfermar, pero es como el preámbulo antes de enfermarnos. ¿Sí o no? O a veces sucede que decimos, mi tentación más grande es, yo les he enseñado en esta iglesia que uno nunca tiene que declarar sus debilidades en público. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque dice la Biblia que Dios es el único que puede leer tus pensamientos. Dios es el único que sabe qué es lo que tú estás pensando. Satanás no sabe cuáles son tus debilidades, pero sí las sabe cuando tú las declaras. ¿Sabes que los amigos de tu trabajo quizás no están en la misma relación con Dios que tú quieras estar? Que sabes que las personas que están alrededor mío quizás no, en lugar de buscar el bien para mí. ¿Cuántos saben que hay gente muy buena en este mundo? Pero también hay gente muy mala. Y sabes, una de las cosas por las cuales yo les recomiendo a las personas que nunca digan mi tentación es porque la Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Si tú dices que esa es tu tentación, es información, es carne fresca para el diablo, para que el día de mañana un amigo que escuchó, si tú dices mi tentación como hombre son las mujeres, el amigo, pues me gustan tanto mujeres, vamos, yo quiero salir a un nightclub, yo quiero ir a un lugar, ven, vamos. Y te da la invitación, y adivina por qué lo hizo, porque tú lo declaraste, porque tú dijiste, nunca digas tus tentaciones ni tus debilidades en público. Ten cuidado. Pero a veces decimos otras cosas, como por ejemplo, si Dios sabe mi necesidad, algo así más religioso, ¿por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que orar? Yo le voy a dar una noticia. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Dios sabe lo que tú tienes necesidad antes que tú se lo pidas. Pero algo que a Dios le agrada, y hay un pasaje en la Biblia que a mí me impacta, es este. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y me buscasen y se apartasen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo que Dios está queriendo decir en ese pasaje es de que cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros hablamos con Dios, en ese momento Dios actúa, y en ese momento Dios nos sana, nos restaura, nos cuida, nos da la solución. Pero hay que orar, hay que pedirle a Dios. Estoy dando ejemplos nada más, hermanos, de a veces cosas que decimos. Otra cosa, esto es bien común, hermano. Muchas personas dicen, yo soy bien tonta, yo soy bien tonto, no sirvo, nunca podré salir de esto. Hermanos, sinceramente, más de alguna vez lo hemos dicho. Está en un trabajo, usted está tratando de hacer algo, y usted dice, no lo puedo hacer, qué bruto soy, qué tonto soy. ¿Usted cree que eso es lo que Dios piensa de usted? No. ¿Sabe? La Biblia dice que para Dios usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La Biblia dice que para Dios usted es la niña de sus ojos.
Y algo que me impacta de parte de Dios es que Dios tiene mejor concepto de nosotros mismos, aun cuando Él sabe quién es usted. No me entendió lo que acabo de decir. Dios tiene mejor concepto de nosotros mismos, aun cuando Él sabe las cosas malas que usted hace. Aun cuando Dios sabiendo todos los malos pensamientos, aun cuando Dios sabiendo los momentos en los cuales usted pensó algo que usted dijo, que feo lo que pensé, aún en esos momentos Dios declara en su palabra que para Él usted es especial. Pero a veces decimos, yo soy bien tonta, yo no sirvo. Y yo le voy a decir una cosa, hoy Dios quiere hacer algo en tu vida. Hoy Dios quiere quitar todas estas palabras de tu boca que no te traen bendición. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han dicho esto? Y esto es muy religioso. Es más, equivocadamente, más de alguna vez creo que yo lo he predicado. Y un día les pedí disculpas delante de la congregación. Les dije, hermanos, disculpen si alguna vez yo dije eso. Muchos de ustedes han dicho, la voluntad de Dios siempre trae paz a mi vida. Ay, lo que Dios quiere siempre me va a dar paz, me va a dar tranquilidad, me va a dar gozo. Me va a dar paz. Hermanos, le voy a decir algo. Cuando yo tenía 17 años, yo se lo he comentado alguna vez, más de alguna vez. Cuando yo tenía 17 años, para cumplir 18, conozco a Cristo como mi único y suficiente Salvador personal. Tenía una novia, hermanos, era una modelo. No está María, ¿no? Era una modelo, era bien bonita. ¿Cuántos saben que las bandas de guerra o bandas de paz en nuestro país, ella era cachiporra? Ustedes saben que es una cachiporra, era la que sale cheerleader, ¿no? Con el palito y todo. Era de las populares en el instituto. Que se quede allá, por favor. Entonces, mis amados hermanos, ¿saben una cosa? Yo conozco a Cristo y yo dije que estaba enamorado de ella. Y las primeras cosas que tuve que hacer, en el primer mes de creyente fue tomar una decisión, si seguir esa relación que no era de Dios, que hacía cosas que no le agradaban a Dios, porque ella tenía un estilo de vida totalmente diferente al que yo tenía, pensaba totalmente diferente, tenía una visión de vida distinta. Yo estaba conociendo a Cristo, estaba enamorado de Dios, le intenté invitar a la iglesia, no quiso, y tuve que tomar una decisión. Y le voy a decir una cosa, no me trajo paz. Porque cuando llegaba donde los amigos me decían, pero tú eres bruto, ¿cómo vas a cortar con ella si milagro que te hizo caso? Y fíjese, hermano, hay momentos en la vida que lo que Dios nos manda a hacer no nos va a dar paz. Pero sabemos que es lo correcto. Sabemos que es lo que Dios quiere. Sabemos que es lo que nos va a traer bendición. Sabemos que vamos a sufrir un ratito, pero después que quizás se van a burlar de ti. Por ejemplo, usted cree que usted llegando a Cristo y usted decidiendo, hoy es el último día donde voy a fumar, hoy es el último día donde voy a tomar, y los amigos que fumaban y tomaban contigo, porque le voy a dar una noticia, cuando hay provisión, cuando hay bendición, cuando usted puede pagar la cerveza, cuando usted puede invitar a alguien para la cerveza, en ese momento todo el mundo está alrededor suyo. Cuando usted no tiene trabajo, cuando usted no tiene posibilidades, cuando hay problemas en su vida, cuando usted no tiene para pagarle la renta, ¿dónde están aquellos amigos que a mí me decían? ¿Sí o no sucede? Y yo le voy a decir una cosa, muchas veces creemos que la voluntad de Dios trae paz. Hay momentos en donde Dios nos va a llamar a hacer cosas que no nos va a traer paz a nuestra vida. Otra cosa que muchas veces, la última cosa que decimos es, si yo lo declaro y pacto con Dios, Él está comprometido conmigo a contestarme según mis deseos. Mi hermano, a mí me gustaría de verdad decirle que eso es cierto, pero le voy a decir algo de parte de Dios y que está en el corazón de Dios. Muchas veces yo le he pedido a Dios y le he dicho, Señor, haz esto en mi vida, por favor, yo necesito esto para servirte mejor, y Dios me dice, no. ¿Por qué? Porque Él sabe lo mejor para mí y Él está tratando con mi carácter. Y las cosas que yo deseo y que Dios me dice, no las voy a tener en el momento, me llevan a un pasaje en la Biblia. En Tesalonicenses dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Si Dios no le cumple su petición, es porque no le hace falta todavía. En el tiempo que le haga falta, Dios se la va a contestar. Pero muchas veces creemos, oh Señor, si yo lo declaro, y hay personas que se desaniman porque están declarando, oh no, que yo declaro eso y declaro esto.
Hermano, vamos a ver en este mensaje que no solamente hace falta declararlo, sino hay que creerlo y que vaya de acuerdo a los propósitos de Dios para mi vida. Porque hay propósitos que Dios tiene específicos para mi vida. Eso es algo bien, bien importante. Y la primera cosa que yo quiero que veamos es que el Señor, hermanos, el Señor siempre, siempre va a actuar de acuerdo a su palabra. Siempre va a actuar de acuerdo a su palabra. Hay un pasaje que quiero que lo leamos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice, esta es la nueva la versión Dios habla hoy. Quizás en la Reina Valera o en la versión internacional tú tienes, en el principio ya existía el verbo, en el principio el verbo. Pero la palabra verbo, hermano, significa, la palabra verbo, valga la redundancia, significa palabra. Y en la versión Dios habla hoy, dice, en el principio ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra, hablando de Jesús, estaba con Dios y era Dios. Y Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, ¿de quién? Del verbo, que es la palabra, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. ¿Por qué quiero que prestes atención a este pasaje? Porque yo quiero que entiendas algo. Dios no es que tiene un plan B para tu vida. Dios ya sabe lo que te va a pasar de aquí a mañana. Dios ya sabe los carros que se te van a atravesar en el momento que estés manejando. Dios ya sabe el problema que quizás vas a tener la próxima semana en el trabajo. Dios ya sabe los momentos difíciles que vienen en el año 2015, como los momentos alegres, como las bendiciones, como las cosas buenas que vienen para tu vida. Y todo lo que Dios hace en tu vida es con un propósito, de acuerdo a su palabra, porque Él es el que creó todo. Dice que Dios hizo todas las cosas y nada de lo que existe fue hecho sin Él. Porque hay algo bien peculiar en la palabra de Dios, que cuando Dios propuso en su corazón crear el mundo y crear al hombre, simplemente envió su palabra. ¿Sabe que Dios no tuvo que, tengo que trabajar, hoy tengo que hacer a los animales, hacer a la vaca, al perro? No, Dios dijo. ¿Y qué pasó? Cuando Dios dice, cuando la palabra de Dios, cuando Dios dice es porque las cosas suceden, porque Dios dice y la palabra de Dios crea. Usted no puede, además, si yo le digo, si yo me acabo esta agua, yo digo, quiero llenar esta agua otra vez, llénate. No va a pasar nada, hermano. Yo tengo que ir al chorro, tengo que ir a comprar otro, tengo que volverla a llenar. Pero si Dios dice, llénate, no solo se llena, sino puede ser que de aquí salga un río, un océano, porque Él es Dios. Porque Dios dice y se hace, y Dios crea. Y eso es algo bien interesante, es algo bien importante que usted tiene que entender acerca de Dios. Ahora, cada palabra enviada por Dios es enviada, llena de poder. ¿Por qué Dios puede crear? Porque Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Por eso es importante que entiendas que lo que Dios dice de ti, o lo que tú, te lo voy a cambiar mejor. Lo que tú puedas decir de ti mismo no puede cambiar lo que Dios ya dijo de ti. Si Dios dice que tú vales, es porque tú vales. Si Dios dice que vales tanto, que tuvo que venir Él mismo a morir en la cruz por tus pecados, es porque ese es el valor que tú tienes. Es porque Él dice, tuve que sufrir yo mismo para demostrarle a Él que vale y que me importa. Y dice la palabra de Dios, mire lo que dice, mire lo que es el pensamiento, hablando de que cada palabra enviada por Dios es enviada llena de poder. La palabra poder en el griego, y eso es lo que me llama la atención, es dinamos. Y eso significa dinamita. La palabra en el griego, hay un pasaje en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16 que dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. En otras palabras, Pablo dice, yo no me avergüenzo de ser cristiano, de lo que creo, porque es dinamita de Dios, porque puede cambiar, porque si hay un muro en mi vida lo puede botar. El dinamos de Dios puede destruir cualquier cosa que esté bloqueando los propósitos de Dios en mi vida, y eso es algo increíble. Salmos, mira otro pasaje increíble, dice Salmos 18:13, dice, en el cielo entre granizos y carbones encendidos se oyó el trueno del Señor, resonó la voz del Altísimo. Fíjense que en El Salvador cada vez que tronaba mi abuela siempre me decía, cállese que Dios está enojado. ¿A usted no le decían eso? Ay, que está sonando, uy, el tronido, usted ya,
aquí los tronidos parecen, no sé, son tan sin gracia en mi país, porque como la mayoría de casas son con lámina, y allá uno pone las antenas de hierro y todo, y a veces con televisión. Me da risa que un día estaba lloviendo, y aquí uno no usa antenas de conejo ni antenas de esos cables. Allá uno se tiene que subir a los techos, mover la antena, pararse en un pie para agarrar el canal de deportes. Y básicamente un día estaba lloviendo y mi papá dice, ya vengo, me voy a subir porque no se ve el canal. Y se iba a subir, y en lo que se iba a subir, ¡fum!, cae un rayo y mi papá se cae. Gracias a Dios que él no se había subido todavía. Y el rayo, no, ya no me subo porque está enojado. Hermanos, pero dice la Biblia que en el cielo, que la voz de Dios es como el trueno, es como un trueno. Dice, se oyó el trueno del Señor y resonó la voz del Altísimo. Así es la palabra de Dios, fuerte. Lo que me da eso a mí entender es que una sola palabra de Dios puede hacer esto en nuestra vida. Puede dar vida, puede crear y puede derribar. Puede dar vida, puede crear y puede derribar. Otro pasaje increíble, Salmos capítulo 33, versículo 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todos los ejércitos de ellos, por el aliento de su boca. Cuando habla de los ejércitos se refiere a las estrellas. Lo que quiero dejar claro en esta hora, que todo lo creado en esta tierra, todo lo que va a suceder, ya fue declarado por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el control de todo. Lo que Dios tiene el control de nuestra vida. Tanto así que Jesús, cuando Él hablaba con autoridad porque decía lo que Dios le había mandado a decir. Jesús no hablaba, ay, se me ocurrió decir esto y lo dijo, y Jesús, yo nunca encuentro en la Biblia que Jesús dijo, ups, me equivoqué, hermano, borren eso de la Biblia, escriban por favor. No, nunca. Si no dice la Biblia, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba cómo, ¿quién tiene qué? Autoridad. Y no como los escribas, y no como los religiosos, y no como aquellos que les gusta decir, hagan esto, hagan lo otro. ¿Saben cuál es el problema de las iglesias hoy en día? Porque nos gusta decirle a la gente, tú tienes que verte así, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, y le ponemos leyes, cuando lo que la gente necesita es experimentar a Dios, conocer a Dios, y experimentar el amor de Dios, y saber lo que Dios ya dijo con su palabra acerca de nosotros. Yo le voy a decir una cosa, desde el día que yo decidí ser pastor, uno de los compromisos que Dios puso en mi corazón es que jamás me va a importar cómo una persona entre a este lugar, me va a importar cómo salga de este lugar. Porque yo no soy el Espíritu Santo, yo no lo puedo cambiar a usted, pero Dios sí. Y lo más importante es que dejemos ser cambiados por Dios. Aspectos de la palabra de Dios, yo quiero que veamos algo bien interesante. Hay un pasaje que quizás tú lo has leído muchas veces, pero cuando lo entiendas y que Dios te revele lo que a mí me reveló, y estoy muy emocionado porque sé que esto puede cambiar muchas cosas en tu vida. Y yo quiero que vayamos al libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12. Hebreos 4:12 dice así, porque la palabra de Dios que dice es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay tres cosas que dice este pasaje. Número uno, dice que la palabra de Dios es viva. Y mi querido hermano, tiene tanta vida la palabra de Dios que el mismo Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Lo que yo digo se va a hacer. Si yo digo vida, va a vivir. Si yo digo se muere, se va a morir. Si yo digo te perdono, ya no tú tienes que acordarte del pecado. Si yo digo te bendigo, vas a recibir lo que yo quiero que recibas. Si yo digo te voy a levantar, ya no vas a vivir caído. Si yo digo ya deja de llorar, tienes que dejar de llorar porque Él te lo está diciendo. Porque hay que obedecer a la palabra de Dios, porque mi palabra es imperfecta. Le voy a decir una cosa, cada vez que yo me paro en este lugar, una de las cosas que le pido a Dios es que nada de lo que yo diga, y entiendo yo como pastor que nada de lo que yo pueda decirte a ti te puede cambiar, pero todo lo que Dios quiera decirte a tu vida es lo que puede hacer cambios en tu vida. Porque dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán. En otras palabras, hoy tienes problemas, pero eso va a pasar. Pero mi palabra, lo que yo he declarado para ti,
no pasará. Puede ser que estés viviendo un infierno, puede ser que hayan problemas en tu vida, puede ser que las cosas no salgan como tú quieres, pero mi palabra no pasará. Y eso es algo que debemos de entender. La palabra de Dios es viva, pero también es eficaz. Y en el libro de Hebreos, cuando se escribe la palabra eficaz, es el griego energes, que significa operante y dinámica. Es decir, que la palabra va cargada de toda energía divina y cumple el propósito por el cual Dios la ha enviado. Fíjense que la primera vez estábamos en San Miguel, tenía un mes de estar convertido, y yo siempre veía a la gente predicando y decía, yo quiero predicar un día, a mí me gustaría predicar y todo. Y un día, después de un mes, viene el hermano que estaba dirigiendo la casa de oración, porque era lo que es células, que aquí le conocemos células, pero en nuestros países es casa de oración. Mucha gente iba a la casa de oración porque le regalaban panes con pollo, le regalaban fresco y con la comida, ¿no? Y cuando llegaban, escuchaban la palabra y se convertían y buscaban a Dios y iban a la iglesia. Pero lo que les quiero contar es que cuando tenía yo 18 años más o menos, y a mí me miraba como un muchacho, se llamaba Oscar Díaz, predicaba, y yo decía, yo quiero un día, y un día el hermano me dice, hermano, no hay quien dé el estudio, ¿quieres dar el estudio? Y yo emocionado, sí, yo quiero darlo, yo lo voy a dar. Mira, hermano, yo agarré al pobre Moisés, lo llevé lo pasé por la ballena con Jonás, y terminó en la isla de Patmos con Juan, y luego terminé en Apocalipsis, y terminé con Adán y Eva, cubriéndome porque me daba pena todo lo que había dicho. Mi querido hermano, yo ni sé ni qué prediqué. Yo agarré, hice una sopa de la Biblia, queriendo decir que lo sabía, ¿no? que quería dar el estudio y todo. ¿Y sabe que ese día se convirtieron 2 personas? ¿Qué más? Cuando ellos levantaron la mano, yo les dije, yo no se me va a olvidar nunca, ¿ustedes están seguros que aceptar a Cristo? Fue un relajo lo que dije. ¿Ustedes están seguros? Y ellos levantaron la mano. ¿Sabe por qué sucede eso? Por este pasaje. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, no lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Y será prosperada en aquella para que la envíe. Yo quizás hice una ensalada, pero del Espíritu Santo formó todo para que la gente entendiera lo que iba a predicar. Hay momentos que tú hablas y tú dices, ¿no le ha pasado que hay momentos donde usted habla y usted dice, jamás pensé que hubiese podido hablar o hacer eso en este momento y tener esa autoridad? No es usted, es Dios en usted. Es Dios en usted. Eso es algo que usted debe de entender. Ahora, no es solamente es eficaz, pero también dice que es cortante, más que espada de 2 filos. Y la espada de 2 filos viene cuando habla de cortante, viene del griego makaira. Es como un bisturí de cirujano que está operando. Yo quiero que lea conmigo esto. Mira, dice, y está destinada a curar. Cuando la palabra de Dios se desata, llega hasta la parte más íntima del ser, sanando las heridas más profundas del alma o del espíritu. Al ser de 2 filos, penetra mucho más profundo en el ser humano, llegando aún hasta la coyuntura y los tuétanos, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando dice que es cortante, es como aquel bisturí. Yo no sé, yo ahora que estamos en las social media y que usted ve unos videos que usted dice, ay, ¿para qué vi eso? Pero uno de bobo lo ve, lo abre y ya se... Pero yo he visto gente que cuando siendo operada y usan el bisturí, usted sabe que esa cosita usted le hace así, ¡fum! Y abre todo. Empieza a salir todo y ¡ay! ¡Tápelo! Pero hermano, el bisturí es capaz de abrirlo usted y partirlo en 2. La palabra de Dios tiene la capacidad de llegar a tu vida en aquellas áreas más oscuras, en aquellos momentos donde tú dices, ¿por qué estoy pensando así? Ahí que llega la palabra. Aquellos momentos donde más necesitas a Dios, ahí llega la palabra. Es viva, es eficaz y es cortante. Ahora, ¿qué pasa cuando confesamos la palabra de Dios? Esto es bien interesante porque muchas veces yo he pensado, ¿qué pasa cuando yo empiezo a hablar? No mi palabra, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, sino lo que Dios dice. ¿Quieren saber?
Primero quiero decirles un pasaje en la palabra de Dios. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Con ese pensamiento quiero que lean conmigo este pasaje. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué pasa cuando yo declaro la palabra de fe? Lo primero que va a suceder es esto, hermano. Lo primero que va a suceder es que vas a ser enseñado a vivir lo que Dios dice de ti y no lo que otros dicen de ti. Dice que la palabra de Dios, hermanos, en el pasaje que leímos, es que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones, porque le voy a decir algo: de lo que usted tenga dentro de usted, así usted va a hablar. Si usted tiene rencor, va a ser una persona que tire dardo, que cada vez que hable ofenda, que cada vez que hable mentiras, engañe. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro de usted, rencor, odio, cosas malas. Pero si usted tiene a Dios en su corazón, se llena de Dios, cada vez que tenga que hablar, va a hablar con sabiduría. Y Dios le va a enseñar a que usted declare, a que usted hable, a que usted diga y a que usted entienda y sea enseñado a vivir lo que Dios dice de ti. Lo que Dios dice de ti. Yo te voy a decir una cosa. Si nosotros pensáramos en Dios más como un Dios amoroso, un Padre, alguien que me cuida, en Jesús como un hermano, y no como muchas veces creemos que Dios es un viejito, enojón, sentado en un trono, cuando nos equivocamos, ¡oh, pecaste, te voy a mandar al infierno! Dios no es así. Dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Quizás hoy le fallaste, pero mañana una noticia: sus misericordias son nuevas. Él te da oportunidades. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dios es el Dios que es capaz de que cuando Él vea lo que la gente mira, pescadores, la gente mira gente que no sabe ni leer ni escribir, Dios ve discípulos que le pueden servir y seguirle y cambiar la historia del mundo. Todos los discípulos, a excepción del que más había estudiado, llamado Judas, porque usted sabe que Judas era el que había más estudiado, era el que tenía más conocimiento, el que tenía mejor gramática, tenía más dones, tenía más influencia, sabía de dinero, era como un contador. Por eso a Judas le gustaba el dinero, le gustaba el billete. Pero todos los demás eran hombres del vulgo. La palabra del vulgo significa hombres, vamos a decir, campesinos. A mí no me sorprende eso, porque la misma palabra me dice que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo que no es para transformarlo, y que la gente se dé cuenta de que en Cristo usted puede ser diferente. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a vivir lo que Dios dice a nosotros, pero también la palabra de Dios va a hacer corregir muchas veces, pero nos vas a ser corregido y muchas veces disciplinado por su palabra. Y aquí hay algo bien interesante: y verás las consecuencias de una mala decisión como advertencia a tus acciones. Fíjese, usted no necesita ser adúltero para ver lo que es ser adúltero. Usted vaya a la palabra, ve la Biblia y va a encontrar a un David que tenía el corazón conforme al de Dios. Y vio a una mujer, y desde que la vio, dijo: me quiero acostar con ella. Y en ese momento su corazón se contaminó. Y mandó a su esposo a pelear al campo de batalla, a que fuese adelante para que lo mataran, con orden de que pónganlo a él solito y se van, lo dejan solo y que lo maten. Y en ese momento él pudo acostarse con su esposa. Después de eso, la vida de David nunca fue igual. Usted puede ver a un Noé, que después de ser el único hombre fiel que habían visto y por el cual se salvaron los 8 miembros de su familia, después viene y se emborracha. Y se pone borracho completo y sus hijos ven su desnudez. Así que no necesito ser un borracho para saber las consecuencias que el alcohol trae, porque la palabra de Dios me enseña las acciones que me pueden pasar. Ahora, no solo te enseña, no solo te disciplina, pero también la palabra de Dios dice: vas a vivir en un espíritu de adoración y alabanza continuo que te llevará del gozo, que te llenará de gozo, porque lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá en tu vida. ¿Cuántos de ustedes creen eso?
Que si Dios te promete, en fin, yo te puedo prometer, te voy a dar $100 al final del servicio. Puede ser que te los dé, puede ser que no. Pero si Dios promete algo, Dios lo cumple. Pero me llama la atención, hermano, porque dice que vas a vivir en un espíritu de adoración. Hay algo que yo no sé si a ti te pasa, pero cuando yo pienso en lo que yo era antes de conocer a Jesús y cómo Dios me sacó y cómo yo veía a los evangélicos, a los cristianos, a la gente. ¿Sabe una cosa? Dios a mí me sacó de una situación difícil, estando en pandillas. Dios me sacó de esa situación cuando la gente a mí me tenía miedo. Yo decía, ¿por qué la gente nos tiene miedo a nosotros? Y después yo decía, no, porque cuando te ve la persona, cuando ven al bandido, es que usted me hubiese conocido cuando yo tenía 15, 16 años, hermano, pelón con esta vez de Victoria, imagínense, carrampado el acero, con esta vez de Victoria acá, los pantalones flojos y todo, parecía una iguana. Pero gloria a Dios que la palabra de Dios llegó un día a mi corazón. Dios habló a mi vida y de lo que no era, Él transformó y hizo a alguien de provecho. Si Dios lo hace con una persona que yo nunca me imaginé, te voy a decir, que iba a estarle predicando a personas dominicanas, colombianas, de mi país, que han estado mucho tiempo acá, después de lo que yo era. Si Dios lo hace conmigo, lo puede hacer contigo y te va a dar gozo, alegría, propósito, porque Dios ha prometido cumplir todo lo que Él ha dicho en tu vida. Ahora, yo quiero terminar dándote un ejemplo, y este ejemplo, hermano, ojalá que esto te ayude a entender el poder de la palabra. Números es el ejemplo de Josué y Caleb. Antes de decirte, de ver el pasaje, quiero explicarte lo que está sucediendo. Dios le dijo al pueblo de Israel: les voy a dar una tierra, les voy a dar un territorio donde va a fluir leche y miel, donde mi bendición va a estar. Pero hay un pequeñito detalle que no les había mencionado. El pueblo tiene otra gente, hay gigantes, así bien grandotes. Ellos están viviendo en tu tierra, así que ustedes tienen que sacarlos de ahí. Entonces, yo me imagino al pueblo diciendo, ¿cómo que nos va a dar eso si eso ya está ocupado? Pero eso es lo que estaba sucediendo. Tienen que ir. Y Dios